relacionados con la segunda venida del Señor Jesucristo. El juicio contra la nación de Israel, el juicio contra los gentiles, el juicio contra los ángeles caídos y el juicio del gran trono blanco. Entonces, estos son los temas que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Vamos a iniciar con el juicio contra la nación de Israel y vamos a mirar algo relacionado con el tiempo de este juicio. Entonces, pues, respecto al tiempo en el cual va a ocurrir este juicio, pues la indicación más clara se encuentra en la cronología de eventos que da el libro de Mateo, en los capítulos 24 y 25. Entonces, de acuerdo con lo que hay allí, pues lo primero será el periodo de la tribulación, después viene la segunda venida del Mesías a la tierra, la reunión de Israel, ahí tengo anotados los versículos por si les interesa, el juicio contra Israel, el juicio contra los gentiles, luego viene el reino que ha de seguir, es decir, en esta cronología de eventos que se saca, digamos, de una lectura cuidadosa de estos pasajes. El juicio contra Israel sigue o ocurre inmediatamente, se presenta el segundo advenimiento o la segunda venida del Señor. Y por consiguiente, pues viene la reunión con esta nación. El lugar del juicio es algo que también, digamos, cobra especial relevancia cuando nosotros analizamos este tema. Dice, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy el Señor. Entonces, por cuanto Israel es un pueblo terrenal, este juicio seguramente debe ocurrir en la tierra, es lo que, digamos, en términos generales plantean los teólogos. Y debe ser después del regreso físico del Señor Jesucristo, de acuerdo con lo que plantea el libro de Zacarías en el capítulo 14, verso 4. Puesto que el Señor estará en la tierra, el juicio tiene que ser donde Él esté. Bien, y según esta referencia que acabamos de leer de Ezequiel 20, pues parece que el juicio tendrá lugar en las fronteras de la región de Palestina, de Israel, cuando caiga el juicio divino sobre los israelitas, igual que ocurrió en Cades Barnea, plantean los teólogos, pues porque en esa época no se le permitió entrar a la tierra a los rebeldes, más o menos que es lo que plantea este versículo, este pasaje. De la misma manera, aquí en este juicio impedirá que cualquiera de los rebeldes puedan entrar en la tierra en aquel día, en la tierra de Palestina. Bien. Miremos cuáles serán los israelitas juzgados. Entonces, de acuerdo con lo que leíamos, pues este juicio será contra todo el Israel vivo y serán reunidos y serán juzgados todos. En Mateo 25 se vislumbra un juicio contra toda la nación. El Israel resucitado debe ser examinado para que las recompensas, para recibir las recompensas, y esto sin duda se hará en conexión con la resurrección de Israel y la segunda venida de Cristo. Sin embargo, el Israel resucitado no va a participar de este juicio. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, que se refiere a los israelitas, no salvos. Vamos a mirar esto con más detalle un poquito más adelante. Veamos cuáles son los objetivos de este juicio, del juicio contra Israel. Entonces, según Mateo 25, del 1 al 30, Dios juzgará a Israel para separar a los salvos de los no salvos. O sea, de los israelitas salvos, de los no salvos. Las obras de cada individuo serán sometidas a juicio y por eso es que aquí cobra importancia este pasaje de Ezequiel que dice, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. Y ahí en Malaquías hay un pasaje muy importante que cobra pues relevancia en este aspecto. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste?
porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afirmará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y vendré a vosotros para juicio. Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, de aquí es que nosotros podemos concluir que las acciones de cada individuo van a ser juzgadas de manera particular, de acuerdo con la condición de su corazón, y que el Señor va a separar de estos israelitas a los salvos de los no salvos. Vamos a mirar esto un poquito más. Bien, habrá un resultado doble de este juicio. Es decir, en primer lugar, los no salvos serán cortados de la tierra. Miren ustedes ese pasaje que estábamos leyendo, dice: a la tierra de Israel no entrará. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, que es un pasaje de Mateo 25:30. Así que los no salvos van a ser destruidos antes que comience el periodo del milenio. Y por eso más abajo dice: os haré entrar en los vínculos del pacto. Entonces, todo Israel después será salvo, como está escrito, dice: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. De esa manera Dios va a reunir a la nación de Israel en la segunda venida de Cristo. Va a confrontarlos y va a separar los salvos de los no salvos, que es lo que manifiesta pues estos pasajes. Los no salvos serán cortados y los salvos serán introducidos al milenio, y Él los instruirá para cumplir sus pactos. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ir entendiendo cómo es que se realiza este juicio contra Israel. Bien, el segundo juicio del listado que veíamos es el juicio contra los gentiles. ¿Okay? Entonces, para que lo retomemos, este juicio contra los gentiles, vamos a mirar un poco acerca del tiempo del juicio. Según la cronología que leíamos de Mateo 24 y 25, sucede inmediatamente después del juicio contra Israel. Este juicio ocurre después del segundo advenimiento de Cristo a la tierra. Entonces, fíjense que estos dos primeros juicios ocurren antes del milenio. Y es muy importante que nosotros tengamos eso claro, porque estos juicios contra Israel y contra los gentiles van a ocurrir antes del milenio. Dice: porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, quien ellas, ese era quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Entonces, tendrá lugar en el mismo tiempo en el que el Señor restaure a Israel a su tierra, ¿no? Y que eso va a ocurrir en la segunda venida. Por lo tanto, este juicio debe producirse en el tiempo de la segunda venida de Cristo, después de la reunión y del juicio con Israel que acabábamos de mirar. Y debe ocurrir antes de que inicie el milenio, de acuerdo con todos los análisis que se hacen de los pasajes que tienen que ver con estos temas. Entonces, posterior a esto es que se va a iniciar el periodo milenial, o el milenio del cual hemos oído hablar tanto. Bien, el lugar del juicio. Bueno, entonces dice que este lugar va a ser en la tierra, por cuanto, como este juicio sigue a la venida del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo está aquí, pues este debe ser un evento que seguramente va a tener lugar aquí en la tierra. Y pues hay que tener en cuenta que no se dice que los gentiles se levantarán de los muertos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Los gentiles no se levantarán de los muertos, y se habla de naciones aquí en la tierra que serán reunidas en el segundo advenimiento. Ahí en Joel 3:2, pues se habla del valle de Josafat, pero ahora vamos a hablar un poquitico de este valle de Josafat, porque digamos que cobra alguna importancia. Y es que este valle de Josafat al cual se refiere el pasaje de Joel 3:2 no es muy claro, de acuerdo con lo que dicen los estudiosos, los teólogos. No es muy claro realmente dónde es que va a ser ubicado este valle de Josafat. Lo que sí se sabe es que pues, es un evento que va a ocurrir aquí en la tierra.
Bien, este pasaje de Zacarías 14:4 nos dice que el regreso del Señor al Monte de los Olivos, que cuando Él venga al regreso del Señor al Monte de los Olivos, se va a abrir un gran valle. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el Monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea, ahí lo que dice es que al regreso del Señor, pues como que se va a partir la región y se va a formar un gran valle allí. Entonces, el concepto que se plantea es que pues este valle aún no existe y que será creado solamente en el momento que venga el Señor Jesucristo en su segunda venida. Y entonces ellos analizan que Josafat significa Jehová juzga y por lo tanto consideran que por esa razón, pues en ese valle es donde seguramente va a ocurrir este juicio y va a ser a las afueras de Jerusalén debido pues a este evento tan impactante que va a ocurrir allí. Como les digo, estos conceptos son conceptos de los que nosotros nos podemos, digamos, afirmar de una manera tan categórica y empezar a defender tesis como si esto, mejor dicho, cambiara las cosas. El lugar que se presume que va a ser aquí en la tierra y que se habla que es el Valle de Josafat, pues finalmente no es relevante en el sentido de que podría generar muchas conjeturas dado que no hay una claridad pues muy evidente respecto a ello. Bien, ¿quiénes van a ser juzgados? Entonces se habla de individuos vivos. ¿Por qué? Porque los muertos de los gentiles no resucitarán en este tiempo. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo venga en el momento del rapto, pues los muertos en Cristo serán los que van a resucitar, ¿no es cierto? Después hablaremos de esa resurrección de ellos, pero en este momento no ocurre ni van a resucitar de esta manera. Y vamos a hablar de a qué se refiere la muerte primera y la muerte segunda, que son aspectos que tienen aquí que ver mucho con lo que está ocurriendo. Bien, las causas del juicio. Entonces, primero que todo, debido al maltrato que los gentiles han dado a los llamados mis hermanos. Y vamos a hablar un poquitico de quiénes son esos mis hermanos, porque mis hermanos de los que habla el libro de Apocalipsis es lo relacionado con los 144,000. Dice, y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Bien, y de acuerdo con Joel 3:2, pues entonces Israel seguramente es el centro de todo este programa de juicios, es decir, todo lo que las naciones gentiles han hecho alrededor del trato que le han dado al pueblo de Israel. Dice, reuniré a todas las naciones y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Entonces, digamos que ese juicio contra las naciones va a tener mucho, contra los gentiles va a tener mucho que ver con el trato que las naciones le han dado al pueblo del Señor, al pueblo de Israel, y que ustedes saben que pues la historia nos muestra que han sido muchas las cosas que a lo largo de toda la historia se han hecho contra este pueblo. Bien, el libro de Isaías también se refiere mucho a este tema. Entonces, habla mucho acerca de Israel. Dice, y pondré entre ellos señal y enviaré a los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicaron mi gloria entre las naciones, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en mulos y en camellos, y a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Entonces, pues este libro de Isaías se refiere mucho a este juicio que se va a hacer contra los gentiles por sus relaciones con Israel. Pues según Apocalipsis, Dios va a sellar un remanente que fue el que hablamos en alguna ocasión en una de las charlas,
que son los 144.000, que son un grupo escogido y que teóricamente van a venir a predicar el Evangelio o van a estar predicando el Evangelio durante el periodo de la gran tribulación, y contra ellos pues también va a haber agresión. Al principio ellos van a estar aquí sobre los comienzos de la gran tribulación y serán el remanente de Dios de Israel, que va a dar testimonio durante todo el periodo de la gran tribulación, y los frutos de ese trabajo que van a hacer estos 144.000 se describen allá en Apocalipsis 7, casi todo el capítulo, pero principalmente los versos 9 al 17. Allí se ve una gran multitud que ha sido redimida y que el libro lo plantea como los hermanos o mis hermanos. Y pues parece que son los mismos testigos creyentes del periodo de la gran tribulación, es decir, la conclusión a la que llegamos es que se trata de los 144.000. Ellos van a estar predicando el Evangelio del Reino en todo el mundo y van a estar dando testimonio a las naciones. Allá en Mateo 24 ustedes van a encontrar información acerca de esto, Mateo 24:14. Y como se ha visto, pues este Evangelio del Reino envuelve la predicación acerca de la muerte y de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, y siendo Él, lo plantearán como es debido, como siempre debe ser, como el camino para la salvación. Los gentiles en este juicio serán recibidos o rechazados en base a su aceptación o rechazamiento del evangelio que predicarán los llamados hermanos. Recuerden que cuando estuvimos hablando acerca de la gran tribulación y de los juicios, veíamos cómo en el periodo de la gran tribulación va a haber personas salvas. Va a haber salvos tanto gentiles como israelitas. Bien, y ahí en Mateo 18:3 dice: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, este evangelio del reino pues requiere de una fe personal y de un rendimiento real al Señor. Ahora recordemos que durante el periodo de la gran tribulación, que es el periodo que antecede a la segunda venida del Señor Jesucristo, va a ser muy difícil ser salvo, no imposible, aunque el Espíritu Santo sí estará obrando acá en ese periodo, no estará morando. Recuerden que hablábamos que iba a ser operante pero no residente en las vidas de las personas durante el periodo de la gran tribulación. Entonces, pues la salvación en este tiempo va a ser dura, y pues como esta salvación obviamente, como siempre lo ha sido, será individual, y los gentiles van a ser juzgados en base a sus obras para determinar si son salvos o se pierden por haber recibido o rechazado el evangelio del Señor Jesucristo predicado por estos 144.000, pues aquí habrá una gran definición y habrá un gran periodo de juicio que vendrá a tener su culminación cuando venga el Señor Jesucristo. Bien, veamos el tercer juicio que habíamos planteado, que es el juicio contra los ángeles caídos. Pues ustedes saben que se refiere a los demonios, y vamos a mirarlo un poquito en detalle. El apóstol Pedro dice que todos los ángeles caídos serán incluidos en este juicio. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio, etc. Y fíjense ustedes cómo empieza a hacer claridad acerca del juicio que viene para estos ángeles. Y dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Que recuerden que el gran día es relacionado con este juicio y demás. Entonces aquí el elemento tiempo que se plantea, y en la Biblia, la versión Reina Valera habla de gran día, la versión internacional no dice exactamente gran día. No recuerdo en este momento el término que utiliza, pero no utiliza esta palabra. Lo que dice es que ese gran día se refiere al día del Señor, es decir, el día en el que se van a cumplir esos juicios. Entonces estos ángeles evidentemente van a estar asociados con Satanás en el juicio. ¿Por qué? Porque es que el problema de los ángeles caídos fue que creyeron a Satanás, siguieron a Satanás. Entonces, en conclusión, los ángeles caídos pues van a ser juzgados después de la era milenaria. Esto es algo importante. Cuando termine el periodo de los 1000 años, entonces van a ser juzgados. Entonces aquí hay dos cosas. Hemos hablado de 4 juicios. Los juicios
que son dos del juicio contra Israel, el juicio contra los gentiles, el juicio de los ángeles caídos y el juicio del gran trono blanco. Los dos primeros, el de Israel y el juicio contra los gentiles, van a ocurrir antes del milenio, pero el juicio de los ángeles caídos y el juicio del gran trono blanco ocurren después del milenio o de la era milenaria. Bien, el lugar donde va a ocurrir el juicio de estos ángeles caídos. Entonces, pues la escritura realmente guarda mucho silencio respecto al lugar en el cual va a ocurrir, de manera que todo lo que se diga ahí es como especulativo. Sin embargo, porque lo que opinan los teólogos es que como se trata de un juicio de seres angelicales, seguramente va a ser en las regiones o esferas angelicales, por cuanto el que los juzga es el rey, y se supone que pues él va a juzgarlos en esas mismas esferas en las cuales se centraron sus actividades o en las cuales ellos estaban operando. Es decir, en la escena de sus actividades seguramente vaya a ocurrir este juicio. Entonces, esos son conceptos, digamos, y análisis que hacen los teólogos, pero vuelvo y repito, son cosas de las que nosotros no podemos tener absoluta certeza, no podemos afirmar con severidad que eso va a ser así porque, pues, simplemente digamos, una conclusión o un análisis que hacen los teólogos a partir de los pasajes escriturales. Las causas del juicio, como ya las veíamos ahorita, pues las causas del juicio básicamente es por seguir a Satanás en su rebelión contra el Señor, ¿no? Entonces este juicio será realizado directamente. Hay pasajes que hablan de esto, está Isaías 14, que lo tengo ahí. En Ezequiel 28:12 también ahí se habla acerca de las causas de este juicio. Dice, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Es decir, que lo mismo que le ocurre a Satanás, que es de quien está hablando acá, pues es lo que le va a ocurrir también a sus ángeles que lo apoyan. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte y en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Los que te ven te clavan la mirada y reflexionan en cuanto a tu destino. Y este es el que sacudía a la tierra y hacía temblar a los reinos y el que dejaba el mundo hecho un desierto, el que arrasaba sus ciudades y nunca dejaba libres a los presos. Y entonces ahí vemos que ese juicio mismo que cae sobre Satanás también va a caer sobre los ángeles que se fueron detrás de él, porque tendrán que llevar su mismo castigo. ¿Cuál será el resultado de este juicio? Pues entonces dice que todos aquellos a quienes se imparta este juicio serán lanzados al lago de fuego para siempre. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, ahí en Apocalipsis 20:10. Entonces, pues, digamos que ese va a ser el final y las consecuencias de ese juicio. Y por último, pues viene el juicio del gran trono blanco, que es el último juicio que tiene que ver con el advenimiento, con la segunda venida del Señor, el segundo advenimiento. Bueno, este juicio sucederá después, repito, de que termine el reino o el periodo milenario. Y el tiempo parece ser simplemente esto, sucederá al final de la obra del Señor Jesucristo en el milenio. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es decir, estamos hablando del juicio de todo el mundo, del juicio de las personas, y vamos a mirar específicamente de quién, ¿no? De quiénes van a este juicio. Por ejemplo, nosotros no iremos a este juicio del gran trono blanco. A veces se tiene la idea de que este juicio es el juicio final y allá tiene que acudir todo el mundo. Vamos a mirar con más detalle
que esto no es realmente así. Vamos a ver dónde ocurre este juicio del gran trono blanco. Dice que no será ni en el cielo ni en la tierra. Y los teólogos dicen debe ser en algún lugar alterno o en un lugar intermedio entre los dos. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Por eso es que los teólogos a partir de este versículo dicen, seguramente no va a ser ni en el cielo ni en la tierra, sino como en algún lugar intermedio, ¿no? Como en alguna parte entre los dos. Entonces, tampoco vamos a poder decir con certeza dónde va a ser. Bien. ¿Cuáles serán los sujetos que van a estar sometidos a este juicio? Dice, pues este es un juicio de los llamados muertos. Y vamos a hablar ahorita quiénes son esos muertos. La resurrección de los salvos termina antes del milenio. Ojo, de los salvos antes del milenio. Los que llegan a este juicio del gran trono blanco van a ser los no salvos. Y estos, dice, los no resucitados fueron los muertos no salvos, o sea, los que no resucitaron en el momento de la segunda venida del Señor. Y estos son los que van a ser sometidos a este juicio, al juicio del gran trono blanco. Ya. Entonces, ¿cuáles son las causas de este juicio? Este juicio, pues, contrario a lo que comúnmente se cree, como les decía hace un momento, no será, digamos, el juicio final, no será para determinar si aquellos que están ante el tribunal serán salvos o no. Todos los salvos habrán sido salvos y habrán entrado en su estado eterno. Los que serán bendecidos eternamente habrán entrado en su bendición. Este más bien es un juicio contra las malas obras. Ojo, contra las malas obras de los no salvos. Y la sentencia de la segunda muerte, y aquí es donde hablamos de la segunda muerte, habrá caído sobre ellos. Yo pensaba que me ponía a analizar leyendo estos temas que este juicio es como la antítesis o el contrario o el opuesto del juicio que nos explicaba hace 8 días Andrés, el tribunal de Cristo, que no es realmente un juicio. El tribunal de Cristo es para premiación. Este juicio es para castigo, ¿no? Es un castigo, es un juicio contra las malas obras que hicieron los no salvos. Entonces, el que llega a este juicio, al juicio del gran trono blanco, tiene una garantía de que no es salvo. Pero entonces, aquí habrá como una especie de sentencia contra las malas obras que han hecho los no salvos. Y esa sentencia es lo que se refiere a la segunda muerte, que ya vamos a hablar un poquitico sobre esto. Las causas de este juicio. Entonces, aquí los teólogos piensan que probablemente habrá grados de castigo, porque igual que ocurrió con los juicios de los gentiles, sus malas obras demostraron pues la falta de fe o la falta de haber rendido su vida al Señor. Entonces, van a mostrar sus obras pues la ausencia de vida en ellos. Y los teólogos consideran que probablemente habrá grados de castigo. Por este pasaje dice, si el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. Entonces, fíjense que habla de muchos golpes y pocos golpes. Por eso es que ellos dicen, seguramente habrá grados de castigo. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Entonces, cuando hablamos de la primera muerte, hablamos de esa muerte que se produjo como consecuencia de la caída del pecado original, o sea, de Adán, ¿no es cierto? Y la segunda muerte es precisamente esta separación, ¿no? Es la confirmación que hará eterna la separación de Dios. ¿De quiénes? Pues de los no salvos. ¿No es cierto? Fíjense que los no salvos estuvieron implicados en la primera y en la segunda muerte, por eso es que dice que nosotros, o los salvos, no iremos a la muerte segunda, ¿ok? Bien, ¿cuál será el resultado de este juicio? Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces ese resultado es muy claro y será la separación eterna de Dios. Ese será el destino de los no salvos y dice que serán lanzados al lago de fuego.
Bueno, hablamos ahora un poquitico acerca, ya con esto terminamos los 4 juicios del segundo advenimiento y vamos a hablar un poquitico acerca de este segundo advenimiento, la segunda venida del Señor. Los teólogos dicen que este segundo advenimiento del Señor es un evento concluyente. Y vamos a ver por qué. Porque esto hace como, le da como fin al programa de Dios para con Israel y para con todos los seres humanos, ¿no? Dice, es concluyente en el trato final, en el trato con el mal, perdón, pues Satanás va a ser atado y va a ser manifiesta su injusticia, ¿no es cierto? Su obra satánica. Es concluyente en el programa de los juicios, pues todo enemigo viviente del programa de Dios será juzgado. Es concluyente en el plan de Dios para con la tierra, pues la tierra podrá regocijarse por el cese de la maldición en el segundo advenimiento. Es concluyente en el programa de la resurrección, pues todos los justos serán levantados para compartir la gloria de Dios. Es decir, la obra del Señor Jesucristo, digamos que aquí como que llega a su punto máximo, porque es la recuperación de todos los creyentes, de todas las personas que rendimos nuestra vida al Señor. Y es concluyente en el programa de la manifestación de la soberanía divina. ¿Por qué? Porque el Hijo se manifestará en gloria en su reino. Tal evento no se puede minimizar ni erradicar del verdadero valor que tiene en el programa de Dios para con todas las edades de la historia de la humanidad. Entonces, fíjense ustedes que este advenimiento del Señor Jesucristo es concluyente en muchos aspectos, es decir, empieza como a cerrar ciclos de muchas de las cosas del programa de Dios que se realiza justamente en la venida del Señor Jesucristo, en la segunda venida del Señor Jesucristo. Se da como conclusión a muchas de las cosas que habían iniciado y que venían en proceso aún desde cuando comenzó todo con Abraham, desde la época de la ley, desde Moisés, desde toda la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, lo que fue la obra de la gracia, lo que ha sido la obra del Espíritu Santo a lo largo de toda esta dispensación de la gracia. Es decir, concluyente en todos los aspectos relacionados con el trato de Dios con Israel y con la humanidad. Entonces es algo, digamos, muy importante y muy significativo el hecho de la venida del Señor Jesucristo, porque viene a cerrar todos esos ciclos y a dar conclusión a todo eso que había iniciado y que se venía efectuando a lo largo de toda la historia de la humanidad. Bien, vamos a hablar ahora un poco del reino milenial, digamos como para dar por terminado estos temas, y la próxima sesión, Dios mediante, trabajaremos algo relacionado con la Nueva Jerusalén, miraremos un poquito acerca de la eternidad y con eso terminaríamos todo el seminario o el discipulado relacionado con la escatología. Como ustedes verán, hay muchos temas y hay muchas cosas por tratar, hay muchas cantidades de profundizaciones que podríamos hacer sobre cada uno de estos temas. Se presta a todas las discusiones del mundo. Los versículos que hay sustentan hay versículos para sustentar muchas de las tesis que se plantean, pero el punto central de todo este estudio escatológico está en que nosotros aprendamos, como escribimos allí en el texto, a confiar nuestro futuro desconocido a un Dios conocido, a un Dios que no miente, en un Dios que no engaña, un Dios que no falsea, un Dios que no traiciona. Ese es, digamos, el objetivo central. Y como siempre, como les decía yo en la otra ocasión, ver que no hay una claridad total, que no podemos hacer un análisis, digamos, muy minucioso, muy detallado de estas cosas con un entendimiento total, lo que nos lleva a nosotros es a la conclusión de que tenemos que aprender a confiar en el Señor. Nosotros vivimos por fe, y vivir por fe es eso, creerle al Señor. Entonces, muchas de las cosas se prestan a muchas discusiones y obviamente cuando uno viene a estudiar y mira todos los análisis de lo que la Escritura plantea, uno entiende que fue intencional,
que fue intencional de parte del Señor, que eso no tuviera una claridad total para nosotros, porque es aprender a confiar y a depender del Señor. Bien, vamos a hablar un poco acerca del reino milenial. Entonces aquí hay un pasaje que está en Isaías 11, del 6 al 10, dice: el lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. En aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos, y hacia él correrán las naciones, y glorioso será el lugar donde se repose. Miren ustedes que nos está hablando de un periodo muy especial, y es que el rey... Perdón, ya. Es que este periodo tiene mucho que ver realmente con un periodo de paz. ¿Por qué va a ser un periodo de paz y bendición? Porque en este periodo es donde se va a ver la obra del Señor Jesucristo, es decir, la presencia del Señor Jesucristo necesariamente le da una relevancia especial a este periodo. Aquí para nosotros cobra, mejor dicho, una especial importancia el tener claro lo que es la culminación de ver todo lo que el Señor Jesucristo hizo a través de su vida, de su entrega, de su sacrificio, y cómo Él viene a ser ahora el Rey, porque Él viene a reinar en este periodo del reino milenial. ¿Ok? Bien, entonces, este periodo será la era en la cual todos los propósitos de Dios serán completamente realizados en la tierra. Es decir, que se trata, como dice ahí, de un reino teocrático, un reino en el cual el Señor mismo va a estar gobernando, va a estar guiando. Y se ponían a pensar, y yo me aterraba de ver cómo en una época los israelitas le pidieron al Señor un rey. Queremos un rey como los demás pueblos. Y nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios que no tenemos que querer lo mismo que quieren los demás pueblos, porque nosotros somos diferentes. Y haber rechazado la guía del Señor por querer la guía de un rey, miren cuánto les costó. Claro, el Señor se los advirtió, ¿no es cierto? Entonces, se trata de un reino teocrático. Bien, aquí, en este periodo milenial, en el periodo del milenio, cobran especial importancia los pactos, porque los pactos que hablamos al principio y que estudiamos en un principio, se cumplen aquí. Es decir, los teólogos consideran que la era milenaria se cumple por completo, o se da cumplimiento total a todos los pactos que Dios había hecho, ojo, con Israel. Recordemos que esos pactos los hizo el Señor con Israel. Y la era milenaria será instituida como una necesidad para poder cumplir esos pactos. ¿Ok? Tiene su razón de ser. Bien, entonces recordemos que habíamos hablado del pacto de Abraham. Esto lo habíamos estudiado cuando estudiamos los pactos, y hablamos de que haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, para recordar un poquitico lo que fue el pacto abrahámico. Entonces, aquí las promesas del Señor con respecto a la tierra y a la descendencia se van a cumplir completamente en este periodo. Y la perpetuidad de Israel, su posesión de la tierra y su herencia de bendiciones están directamente relacionadas con el cumplimiento de este pacto. Es decir, aquí ya se viene a dar cumplimiento a todo lo que el Señor le había prometido al pueblo de Israel. El pacto davídico, recordemos que el pacto davídico lo que habla es de reinado, habla del reinado y de qué reinado estamos hablando, de la descendencia de David. ¿Cuál es la descendencia de David? La descendencia de David es el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo va a estar reinando en este periodo milenario. Dice: y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados,
yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Y inicialmente podemos pensar, claro, que se trataba de Salomón, ¿no? Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre. Aquí es donde entra el Señor Jesucristo delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Entonces, cuando hablamos de este periodo milenario, o del periodo del milenio, pues aquí el cumplimiento del pacto davídico está necesariamente centrado en el Señor Jesucristo, descendencia de David. ¿Ok? Bueno, entonces, pues fíjense que cuando estuvimos estudiando este pacto hablábamos de esas tres cosas. Es decir, que las promesas del pacto davídico con respecto al rey, al trono y a la casa real, las va a cumplir el mismísimo Señor Jesucristo. Hay una cantidad de pasajes que les podría yo mencionar acá: Isaías 11, Isaías 55, 11, Jeremías 23, Jeremías 33, 20. Todos estos pasajes hablan de eso. El hecho de que Israel tendrá un reino, sobre el cual el hijo de David reinará como rey, está basado simplemente o completamente en este pacto davídico. El otro pacto que nosotros habíamos estudiado, además del abrahámico y el davídico, fue el pacto palestino. Este pacto que lo llamábamos el pacto palestino o de la tierra de Canaán. Entonces reafirma el derecho de Israel sobre la tierra y da seguridad de restauración al pueblo. Dice: entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti. Volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado. Aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra, desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta y volverá a reunirte. Te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella. Aquí, en este periodo milenario, pues tiene cumplimiento este pacto palestino. Ahora miren ustedes que hay unas promesas involucradas en este pacto con respecto a la posesión de la tierra y con respecto a toda esa conversión nacional, al regreso, a la instalación, a su posesión, al juicio y a las bendiciones. Es decir, que todas las citas o pasajes que hay alrededor de este pacto palestino hacen referencia a la posesión de la tierra y prometen el cumplimiento de este pacto, y se da aquí precisamente en este periodo milenario. Aquí hablamos del nuevo pacto y estoy hablando del nuevo pacto con Israel, que recuerden que nosotros hablábamos de una doble referencia del nuevo pacto relacionado con Israel y el nuevo pacto, y cómo entra la iglesia a tener que ver con él también. Y este nuevo pacto se encuentra ahí en Jeremías 31, del 31 al 34, que seguramente pues ustedes lo conocen, lo estudiamos cuando estuvimos trabajando este tema. Dice: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Fíjense ustedes que este pacto, este nuevo pacto, tiene cumplimiento es aquí, en el periodo milenario. Habla de unas bendiciones, dice: el lobo vivirá con el cordero, etcétera, lo que leíamos hace un ratico, ¿no? Y cómo será un periodo en el cual pues la paz, y ya vamos a hablar de ello un poco, se realizará o se cumplirá en este periodo. Es decir, que todo esto se viene a dar en la era milenaria o en el periodo del milenio. Hay unas implicaciones del nuevo pacto con Israel en lo que tiene que ver con el milenio. Entonces, Israel ha de ser reunido, será una nación que será gobernada por un rey, que será el Señor Jesucristo. No será más idólatra, será limpiado y perdonado. Israel morará para siempre en la tierra después de ser reunido. El pacto de paz con ellos es perpetuo. El tabernáculo estará con ellos de manera visible.
Israel será bendecido materialmente, y ahí ven ustedes, hay unos pasajes que podríamos revisar para corroborar estos hechos. También ocurre lo que se llama la regeneración, el perdón, la justificación de Israel, el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también va a estar allí, como lo vimos, ahí dice derramar eso de mi Espíritu sobre toda carne. Y también habla acerca de cómo los israelitas y cómo el Espíritu Santo estará tan claro en las personas que no habrá necesidad de que nadie le enseñe a nadie, porque todos tendremos la ley en el corazón, incluyéndonos a nosotros también, porque recuerden que este pacto fue hecho con el pueblo de Israel. La reunión y restauración al lugar de bendición, y todo fundado sobre la sangre del Señor Jesucristo. Es el único pacto que expresamente trata la remoción de los pecados. Bueno, vamos a hablar un poquitico del enemigo en el milenio. Entonces, inmediatamente después de la segunda venida del Señor Jesucristo, o del segundo advenimiento, Satanás va a ser atado por mil años. Dice el apóstol Juan allá en Apocalipsis 20, del 1 al 3, dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo de Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Ahora podemos entender por qué este va a ser un periodo de mucha armonía, de mucha paz, como lo planteaba ahí, que ni siquiera los animales te van a agredir entre ellos, ni van a agredir a los niños, etcétera, porque pues el diablo va a estar atado, el enemigo va a estar en este tiempo impedido completamente. ¿Y quién está gobernando? Pues el mismísimo Señor Jesucristo, por supuesto, que va a ser un periodo maravilloso. Satanás, como Dios de este siglo, dice allá en 2 Corintios 4:4, ha llevado a cabo su obra para derrotar el propósito y el programa de Dios, y aquí es donde se ve que ha fracasado. Veamos por qué será atado Satanás en este periodo milenial. La era mileniaria realmente va a ser la era en que la justicia divina será manifestada. El regreso de la humanidad caída volverá, ¿no es cierto?, a circunstancias ideales. Toda fuente externa de tentación debe ser quitada para que el hombre pueda demostrar lo que es fuera de la influencia satánica. Y para que pueda haber también una plena manifestación de la justicia y una prueba de la humanidad fuera de la tentación externa, Satanás debe ser quitado del ambiente. Y por esta razón, en la segunda venida de Cristo, el enemigo, cuando inicie el periodo milenial, el enemigo va a ser atado y quitado de la escena durante todo este periodo del milenio. Bien, hablemos un poquitico acerca del Señor Jesucristo en el milenio. El personaje fundamental, el personaje principal, el protagonista por excelencia de este periodo, el Señor Jesucristo. Entonces, aquí venimos a lo que es el regreso del reino teocrático del Señor Jesucristo y cómo el Señor Jesucristo es el personaje central. Pues toda esta era depende del regreso del Señor Jesucristo a la tierra, como fue prometido, y que obviamente se va a dar cumplimiento en este periodo. Y todo lo que exista en el milenio tendrá su origen en el Rey, en el Señor, el Rey que ha de revelarse. Bien. ¿Por qué tan importantísima la presencia del Señor Jesucristo? Solo su presencia puede revocar la maldición. Solo su presencia puede vencer la muerte. Solo Cristo puede remover todos los temibles males que afectan al hombre y a la naturaleza. Solamente con Él pueden obtenerse todas las bendiciones indescriptibles, grandes y maravillosas que se plantean para este reinado del Señor Jesucristo. Y solo con Él habrá un despliegue del poder sobrenatural más grande que haya habido en cualquier época de lo que jamás haya ocurrido en el mundo. Pues obviamente, como dice ahí, toda la era del milenio depende de la manifestación del Señor Jesucristo, es decir, Él es el personaje principal, Él es el protagonista y la esencia de este periodo. Aquí hay unos nombres o títulos que se dan al Señor Jesucristo en el milenio. Entonces, este nombre se usa de 4 maneras.
Entonces aquí se habla del renuevo de Jehová, el renuevo de David, el siervo y el varón cuyo nombre es renuevo. Bien. El Mesías príncipe, el redentor, el sol de justicia, el que abre caminos, la piedra, la vara de Isaí también. Ok. Y veamos cómo va a ser la manifestación del Señor Jesucristo en el milenio. Entonces, como hijo de Abraham, tomará toda la posesión de la tierra y va a instituir el reino con la simiente de Abraham. Como el hijo de David, asumirá el poder y reinará. Como el hijo del hombre, va a juzgar. Como el rey teocrático de Dios, será el rey de justicia. Como el hijo de Dios, hará la obra de redentor. Como galardonador de los santos, como vencedor, también tendrá el dominio universal, heredero de la promesa de Abraham. Y veamos, por último, cuál es el carácter espiritual del milenio. Pues este milenio está caracterizado por la justicia. Aquí hay algo esencial. Aquí ya no habrá más engaño, no habrá más injusticia, no habrá ese tipo de cosas que nosotros vivimos en la actualidad, porque tenemos aquí el ejercicio de la obra satánica sobre la humanidad. Por eso la injusticia. Pero allá va a ser caracterizado ese reino por la justicia. Será caracterizado por la obediencia. Yo me asombro a veces cuando hablamos de la gracia, que es un tema que es apasionante, y al hablar de la gracia, cuando se estudia de cómo la gracia nos trae a libertad, a veces uno escucha a las personas decir, o sea que por la gracia yo puedo hacer lo que quiera y no es pecado y puedo hacer lo que me provoque. Sí, pero es que cuando uno realmente ha estrechado una relación con Dios, ha tenido un encuentro real y verdadero con el Señor, lo que va a tratar de hacer es siempre el bien, no va a buscar hacer el mal. Entonces la libertad a la cual el Señor nos llama a través de la gracia, que provee la gracia, es la libertad para hacer el bien, porque la persona que realmente ha empezado una relación con el Señor, que ha estrechado un vínculo con Él, no va a querer hacer lo malo. Ya, yo ya soy salvo, ya reconocí al Señor, entonces ya puedo hacer lo que se me dé la gana. Pues claro, pero es que lo que se le va a dar la gana de aquí en adelante es hacer lo bueno. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Bien. Será caracterizado también por la santidad. Entonces, la santidad se va a dar obviamente como consecuencia de un periodo de armonía, de bendición, de alegría, de plenitud en el Espíritu Santo y con la presencia del Señor Jesucristo mismo. Pues claro que la santidad va a ser evidente. Y será caracterizado por la verdad. Nadie va a querer mentir, nadie va a querer engañar, nadie va a querer hacer el mal. Y algo muy importante, será caracterizado por la plenitud de la presencia del Espíritu Santo. Yo no me alcanzo a imaginar y puede uno, mejor dicho, darle rienda suelta a su imaginación, a todas las cosas que uno quiera imaginar preciosas que van a ocurrir en este periodo del periodo del milenio, porque va a estar el Señor mismo, Señor Jesucristo, que habrá vencido a todas las fuerzas del enemigo, reinando, el diablo atado y el Espíritu Santo en plenitud. Pónganse ustedes a pensar cómo va a ser ese periodo. Entonces, aunque el milenio será un reino terrenal, seguramente, no totalmente, va a ser un reino espiritual en cuanto a su carácter. Entonces, con esto, digamos que habremos estudiado lo relacionado con los juicios del segundo advenimiento, de la venida del Señor Jesucristo, y también lo relacionado con el periodo del milenio. Entonces, como ustedes vieron, pues son temas apasionantes, son temas muy interesantes, son temas maravillosos, y pues el estudio de toda esta escatología lo lleva a uno realmente a aprender a confiar más en el Señor. Yo me asombro de el interés tan grande que hay a veces por conocer la minucia de los acontecimientos o de los eventos por venir. Pero la verdad, ese tipo de cosas son más de morbo, porque nosotros lo que tenemos que vivir es confiados en el Señor, seguros de su fidelidad, de su amor, de sus promesas, de que Él no engaña, de que Él no hace promesas falsas, no traiciona. Entonces es algo maravilloso cuando uno empieza a estudiar toda esa escatología y empieza a ver que hay tantas cosas que lo que uno ha escuchado son puras especulaciones basadas simplemente en conceptos
equivocados, en conjeturas, en malas interpretaciones y no en una actitud sana. Porque cuando uno tiene una actitud sana frente a estos temas de escatología, más interés tiene en afirmarse en el Señor que en pretender saber datos y fechas que realmente lo que conducen es a errores, conducen a malas interpretaciones, y ya lo han visto ustedes, hasta crímenes, hasta muertes masivas por hacer mal uso de los estudios de la escatología. La próxima semana, Dios mediante, estaremos trabajando algo relacionado con la Nueva Jerusalén, mirando un poquito acerca de la eternidad, y terminaremos con esto nuestro seminario de escatología.